Gente, hoy veremos personajes débiles o bastante débiles en su universo, pero que vía planificación, pensar un poquito o en algunos casos con unos poderes bastante especiales pueden llegar a derrotar a los personajes más poderosos de su verso, o al menos plantarles bastante cara. Ya sabéis, darle like, me gusta y sobre todo al hype este que viene muy bien. Desde el señor que se hace fuerte en un buffet libre hasta el señor de los mejores planes. Tamaki de Boku no Hero. Antes de que digáis nada, dejadme explicaros el porqué de este puesto. La mayoría de los personajes fuertes con preparación lo son vía inteligencia. Bueno, y también vía dinero. Creo que eso es bastante obvio. Por lo que poner uno que sea vía su poder, creo que queda bastante bien y no os esperabais un puesto así, de eso estoy seguro. Y así es un poco diferente el top, pero vamos con la explicación. Tamaki es uno de los tres grandes, y si me lo preguntáis a mí, es el que tiene mayor potencial, ya que es básicamente el queer más versátil o uno de los más versátiles de todo este universo. Pero ¿cuál es su queer? Su queer es manifest. Básicamente, manifiesta características de lo que se coma. Ojo, importante, animales, vegetales o incluso cosas inorgánicas, y además puede combinar las características de lo que se come, creando combos extremadamente rotos. Por lo que veréis, obviamente sus combates sí o sí necesitan una preparación. Básicamente se tiene que preparar por lo menos el almuerzo o la dieta antes del combate, eso seguro. Ojo, importante, el poder se mantiene mientras el alimento está en su sistema. Una vez ya digerido, ya no lo tiene, tendría que volver a alimentarse, por lo tanto tiene un límite de tiempo biológico. Ahora iremos con unos cuantos ejemplos canónicos y después veremos todo su potencial real con algunos ejemplos hipotéticos. Por ejemplo, lo vemos utilizar muy frecuentemente en los brazos del pulpo, porque sí, los pulpos no tienen tentáculos sino brazos, según tengo entendido, con sus dedos para inmovilizar a sus enemigos. También utiliza almejas porque son buenas como escudo y también para atacar, ya que básicamente es una especie de martillo, por así decirlo, e incluso utiliza alas de pollo u otros animales para mayor movilidad. Lo vemos enfrentarse a tres yakuzas con sus diferentes queers a la vez sin demasiados problemas, teniendo en cuenta que además es que estos tíos no solo tenían sus queers, sino que llevaban armas de fuego o armas blancas, y que además combinaban muy bien en equipo, ya que uno tenía el queer del hurto, básicamente podía robar las partes del cuerpo de su enemigo, y eso incluye las partes animales o de vegetales o de lo que sea de Tamaki, y eso queréis o no, es bastante counter, pero es que había otro que literalmente era su máximo counter, porque se lo podía comer, todo lo que se comía se digería directamente, así que podía arrebatarle partes de sus dedos de pulpo, por así decirlo, y para poder ofensivo tenían un tío que se cristalizaba y así la reaba de hostias. Aún así, Tamaki, combinando bien esos animales que se había comido, ya fuera el pulpo, las almejas, más los cristales de su enemigo, porque sí, se los comió, consiguió ganar bastante bien. Como veis, si va bien preparado con una buena dieta, puede luchar contra varios enemigos a la vez sin muchos problemas. Ahora bien, el potencial de este queer es mucho mayor que esto. Imaginaros que el siguiente combo, el camarón mantis, ya sabéis, ese animalito que tiene un super puñetazo que revienta cristales blindados y tus dedos fácilmente, siendo una cosa muy pequeña. Imaginaros a nivel de tamaño humano la potencia de ese puñetazo. Tendría uno de los puñetazos más potentes de todo Boku no Hero, lo que además podríamos combinar junto al escarabajo tigre, un pequeño insecto que corre extremadamente rápido gracias a la potencia de sus patas. Pues imaginaros lo mismo a tamaño humano. Vamos, sería un combo muy perfecto y fácil de ejecutar. Básicamente pega un sprint gracias a sus patas de escarabajo y one-shotea al enemigo de un solo puñetazo. Y por si acaso el oponente es muy resistente o simplemente es complicado de derribar, podría sumarle veneno paralizante de alguna medusa, porque esto también lo puede hacer. Y si le sumas algún mineral o las mismas almejas para la protección, tienes un combo casi perfecto: ofensiva, velocidad, defensa y además con veneno. Lo tiene todo. Además de que podrías enviarlo a casi cualquier situación simplemente adaptando su dieta. Los combos son casi infinitos teniendo en cuenta los animales, vegetales o cosas inorgánicas que existen. Por eso creo que es el personaje perfecto para este vídeo y bastante diferente a lo habitual. Estoy seguro que ninguno se lo esperaba. De hecho, a mí tampoco se me ocurrió. Esta idea me la dio un suscriptor en directo, así que creo que es un buen puesto. Shikamaru de Naruto. Sí, sé que Shikamaru no es débil, por eso lo de entre comillas, tenerlo muy en cuenta. Pero estaremos todos de acuerdo que en gran parte el poder de Shikamaru o el por qué gana muchas de sus peleas es por su IQ. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Pero antes de hablar de esos momentos, hablemos de las habilidades del clan de Shikamaru, ya que son importantes para esos planes. El clan Nara tiene el Kage Manen no Jutsu, que básicamente le permite manipular las sombras, siendo una de las técnicas más versátiles de todo Naruto. Se puede utilizar la técnica para atacar y dañar a tu enemigo, pero sobre todo, y es lo más importante, puede inmovilizarlos, incluso varios a la vez, manipulando la forma de su sombra. De esa manera puede ejercer un rol de support de control, deteniendo a sus enemigos y permitiendo a los aliados atacar fácilmente. No por nada, tanto Shikamaru como su padre destacan en las posiciones de líderes, o al menos como capitanes en la toma de decisiones lógicas, por tener ese rol de apoyo. Es algo que les viene extremadamente bien. Pero pasemos con Shikamaru y algunos de sus grandes ejemplos, y empecemos
estamos hablando por su enfrentamiento en los exámenes Chunin contra Temari. Nada más empezar la pelea, Temari llegó a la conclusión de que, al ser un ninja que utiliza las sombras, buscará acercarla a la zona de los árboles para aprovechar la sombra de estos. Pero Shikamaru no es un don nadie, como nos dice la propia serie, no es el más fuerte ni tiene técnicas especiales, pero es un genio en las estrategias. Es más, es un genio con más de 200 de IQ, al menos según el examen que le hizo su maestro Asuma, y seguramente ni se esforzó para sacar esa nota. En principio parecía que tenía un plan muy simple, simplemente esperar a que bajara un poco el sol para que el rango de la sombra se ampliara por el ángulo del sol, pero no, este no era el plan. En realidad lo que hizo es crear una especie de paracaídas con su ropa y un kunai, para que este, al estar en el ángulo correcto, proyectara una sombra sobre Temari y así atacarla sin que se diera cuenta y básicamente inmovilizarla. Pero esto también era mentira, era todo un bait, era un plan dentro de otro plan. Su plan en realidad era aprovechar el agujero que había hecho Naruto, introducir su sombra por ahí dentro y sin que lo viera Temari, inmovilizarla y poder controlarla. Así que el tío tiene planes dentro de planes, eso ya habla muy bien de él, aunque es verdad que técnicamente Shikamaru después de esto se rindió, pero eso es porque es un vago de mierda. Como veis, solo vía IQ ganó este combate, porque Temari, teniendo en cuenta que es una peleadora a distancia, tenía bastante ventaja con sus técnicas de viento, pero creo que con solo este ejemplo no estaréis de acuerdo. Vamos con unos cuantos más. Cuando son perseguidos por los ninjas del sonido, quien monta el plan de simular una emboscada, ya que era la única opción viable, es él, y lo hace en cuestión de unos pocos minutos, ofreciéndose a sí mismo para hacer de señuelo, simplemente deteniendo a varios ninjas a la vez, que es bastante logro, siendo sinceros, porque la técnica de las sombras consume bastante chakra, hasta que simplemente su maestro Asuma llegó y lo salvó. Sí, no es un plan súper complicado, pero teniendo en cuenta que era un crío contra ninjas bastante más adultos, es a tener en cuenta. No por nada, tiempo después sería nombrado como el líder en la misión de rescate a Sasuke, y en su pelea contra Tayuya, una ninja mucho más fuerte que él, demostró un gran IQ, siendo consciente de que era imposible para él identificar el patrón de la melodía, ya que las artes musicales no son lo suyo. Lo que hizo es identificar el patrón a través de los dedos, todo mientras esquivaba a las bestias de Tayuya. De esa manera pudo detener a las bestias con su control de sombras, aunque después se le complicó la cosa con la segunda forma de esta. Aún así, se las ingenió para salir del genjutsu, rompiéndose uno de los dedos y forzar que se acercara para detenerla mejor con su jutsu de sombras, ya que a menos distancia menos están estirando la sombra y por lo tanto más fuerte es. Es muy destacable esto. Y para rematar este puesto, hablemos de su enfrentamiento contra Hidan, que aquí ya demostraría un IQ tremendo, la batalla más personal de Shikamaru. En el primer enfrentamiento contra Hidan, el primero en darse cuenta de cómo funciona la maldición de este fue Shikamaru, que si debe chupar la sangre de su enemigo, que si debe estar en el círculo, y a partir de ahí elaboró todo el plan. Por cierto, si no sabéis qué es básicamente la maldición de Hidan, es que puede devolver el daño que le hagan o el daño que se haga a sí mismo contra la persona que ha maldecido. Lamentablemente no conseguirían ganarle por la inmortalidad de este, pero Shikamaru buscaría venganza por su maestro, ya que lamentablemente moriría, y ahora ya tenía toda la información necesaria para derrotar a Hidan. Y ojito con el plan, desde antes de empezar la pelea ya tenía todo preparado, los roles que tenían que tener Ino y Choji. Incluso teniendo en cuenta que Kakashi se unió en el último momento, ya había pensado un plan para incluirlo. Solo hay que ver cómo preparó todo el terreno para luchar contra Hidan. Y no solo eso, sino que además aprovecharían que Hidan tenía un compañero, ya que le robarían un poco de su sangre, y cuando Hidan creía que estaba chupando la sangre de Shikamaru, en realidad era la de Kakuzu. Y cuando se apuñaló, destrozó uno de los corazones de su compañero. Vamos, básicamente mató dos pájaros de un tiro. Y como había preparado todo el terreno perfecto para derrotar a Hidan, digamos que aprovechó, explotó un par de cosillas y dejó cómodamente durmiendo en un agujerito para toda la eternidad a Hidan con su bonita inmortalidad. El tío lo tenía todo y es todo absolutamente planeado. Como veis, Shikamaru es un ejemplo perfecto. No es el más fuerte, no tiene una técnica extremadamente poderosa, es más un rol de support y ya está, pero aún así, vía plan, habría sido capaz incluso de haberse convertido en Hokage si hubiera querido, pero lamentablemente para él y en beneficio de Naruto era demasiado vago. Mekamaru de Jujutsu Kaisen. Este señor es un caso curioso, ya que al igual que Toji tenía una restricción celestial, pero si Toji se convirtió en un papucho mamadísimo, amado por todos, Mekamaru no tuvo tanta suerte. Nació sin un brazo, con piernas inútiles, no le funcionaba nada de cintura para abajo, una piel súper sensible a la luz, tanto que la luz de la luna lo podía quemar, y vamos, si le rozaba un poco mal viento, acababa mal. Vamos, una especie de niño con piel de mariposa y huesos de cristal, eso era el pobre Mekamaru. Pero a cambio de esto, Mekamaru podríamos decir que tenía mucha, pero que mucha energía maldita, que podía utilizarla bastante bien y sobre todo que tenía mucho rango, extendiéndose por todo Japón, al punto de ser clasificado como un semi primer grado, y eso puede parecer algo poderoso, pero ya veremos que no tanto, ya que se queda muy corto de su verdadero potencial con preparación. Pero para eso repasemos un poco sus hazañas.
montañas. Por así decirlo, en estado base, controlando lo que sería una marioneta normal, Mechamaru se enfrentó a un personaje como Panda. Incluso con sus ataques más potentes, como el cañón final, entre otros cañones, porque este señor tiene muchos cañones, fue incapaz de tumbar a Panda en modo gorila. La verdad que dañó gravemente sus núcleos y que Panda tenía pues 3 núcleos y eso le da cierta ventaja, pero fue derrotado por un personaje como Panda. Con total sinceridad, pues no es la gran cosa, que técnicamente incluso es más débil que él, de hecho está en una clasificación menor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando este señor tiene preparación de por medio? Bueno, eso lo podemos ver muy bien en su pelea contra Majito. En esta pelea pudimos ver que Mechamaru, uno, puede controlar un ejército de marionetas a la vez, muchas, de hecho varias de ellas sin ningún tipo de problemas. Podríamos decir que en cierta manera es un ejército de un solo hombre, pero lo verdaderamente importante o destacable es esta marioneta, la Ultimate Mechamaru, una especie de robot gigante con un poder absurdamente tremendo. Eso sí que necesita muchos años de preparación, y esto es debido a que Mechamaru acumuló años de energía maldita para usar esta marioneta y sobre todo para poder utilizar ataques potentes. Más de 17 años de energía de un personaje con grandes depósitos de la energía maldita, pero incluso preparó contramedidas específicas contra Majito, que eran ataques cargados con la técnica del territorio simple, la cual puede anular cualquier tipo de técnica y de esa manera podía herir a Majito. Y recordemos que la gran ventaja de este personaje, de esta maldición, es que pocos personajes lo pueden herir gravemente. Y no solo eso, dicho por el propio Kenjaku, aunque solo de manera temporal, tiene la potencia de fuego de un grado especial. Y obviamente si habéis visto esta obra sabréis que hay pocos personajes que entren en esta categoría. Y sí, obviamente no está al mismo nivel de ellos, sería un grado especial más pequeñito por así decirlo, pero ya es un gran logro. Ojo, que llegó a poner en aprietos a Majito. Sí, es verdad que tenía que gastar bastantes años de esa energía maldita en cada ataque para herir a Majito, pero recordemos que Majito acabó siendo la maldición más poderosa, la que mayor potencial tenía, la que mayor crecimiento tuvo, y aún así Mechamaru lo puso en aprietos, y pasar de ser derrotado por Panda a poner en aprietos a Majito, que incluso tuvo que jugarle guarro para poder matarlo, ¿qué queréis que os diga? Es una gran demostración de personaje débil, o entre comillas débil, en este caso físicamente hablando muy débil, pero que con preparación se hizo mucho, pero que mucho más fuerte, y en este caso con varios años de preparación. Lamentablemente murió muy pronto, pero si hubiéramos visto todo el potencial de este señor, seguramente habría demostrado mucho más. Goblin Slayer, y este puede ser el mejor ejemplo de personaje débil que vía preparación hace auténticas maravillas. El Goblin Slayer es la voz de la experiencia. Cuando lo vemos en la historia ya ha tenido un entrenamiento severo con su maestro y lleva unos cuantos años de práctica cazando goblins. Si queréis ver cómo se nota este cambio de experiencia, leeros el manga spin-off JR1 y compararlo con el normal. Veréis cómo hay una diferencia absurdamente abismal. De hecho, en el JR1 normalmente él es quien recibe los consejos, mientras que en el normal es quien aconseja. En el mundo de Goblin Slayer hay personajes que pueden utilizar poderes curativos, milagros, invocar dragones esqueleto o afinidades con ciertas magias como los elfos, habilidades extrañas como los enanos y diferentes razas o humanos que son simplemente literalmente eures, porque sí, en el universo de Goblin Slayer existen personajes que tienen prácticamente ese título, pero Goblin Slayer no. Él es la preparación y adaptabilidad extrema. Si no me creéis, vamos con unos cuantos ejemplos. Desde el inicio se nos deja claro que este señor no aprecia sus armas. Si tiene que lanzarlas, lo hará. Total, se acaban desgastando y rompiendo. De hecho, por eso las suele comprar bastante baratas. Se compra cuchillos arrojadizos. Usará las armas de los propios goblins. Si solo hay una entrada, usará una fogata para llenar de humo la cueva y así forzar a los goblins a salir. Inspecciona siempre los terrenos antes al detalle, porque si los inspecciona, puede saber qué cantidad de goblins hay viendo las pisadas. Si tienen jinetes goblins, que son básicamente goblins que van en lobo. Si hay hechiceros goblins, lord goblins, si hay trasgos o campeones goblins, que son goblins muy grandes y bastante poderosos al punto de que ponen en bastante peligro a otros aventureros rango plata. Y aún así Goblin Slayer, con ver un par de cosas, puede analizar esto bastante bien. Pero siendo un poco más específico, tenemos momentos muy claros, como cuando lucha contra el Lord Goblin. Goblin Slayer, viendo el terreno de la granja, se dio cuenta de que una gran horda iba a atacar, así que sin dudarlo fue al gremio a ofrecer su propio dinero para contratar a varios aventureros para luchar contra ese ejército de goblins. Y ojo, son goblins, pero como nos dice el Goblin Slayer, no son estúpidos. Y de hecho, para nada. Yo siempre he considerado que estas criaturas están muy infravaloradas dentro de su universo, están muy rotos. Por ejemplo, usaron escudos humanos. Pondría imágenes, pero no son muy monetizables. Tenían jinetes goblins, atacaban bastante bien organizados para lo que son goblins. Pero el Goblin Slayer ya lo tenía todo planeado, ya sabía lo que iban a hacer. Como él mismo dice, sí, los goblins te pueden emboscar, pero no esperan ser emboscados, así que utilizó esa estrategia. Pero ¿sabéis lo mejor? El Goblin Slayer nunca luchó contra ese ejército de manera directa. Él fue a acabar con la aldea del Lord Goblin, porque sabía que cuando el Lord Goblin se viera un poquito en problemas, huiría para su casa. Así que fue a destruirla para que no tuviera
tuviera sitio para huir y sitio donde repoblar otra vez a los de su especie. Además de tener un plan para derrotar al Lord Goblin, porque en lucha individual era bastante poderoso y en este caso el Goblin Slayer no estaba al 100%, estaba herido y gracias a los poderes protectores de la sacerdotisa consiguió ganar fácilmente ese combate. O cuando se infiltraron en una fortaleza enana y se dieron cuenta de que había un paladín Goblin que estaba fabricando armas de hierro. Para que os hagáis una idea, un paladín Goblin sería lo equivalente a un Ebre en términos humanos, un personaje bastante roto. Y aún así montó un plan para acabar contra el paladín y contra su ejército, por así llamarlo, que era mucho más fuerte que él individualmente. Así que el Goblin Slayer, aprovechando que estaba en un terreno con mucha nieve, provocó una avalancha. Sí, los planes de este señor a veces pueden ser muy simples pero extremadamente peligrosos, pero acaban funcionando. Y ojo, no creáis que solo está hecho para derrotar goblins. Ha llegado a derrotar a un ogro o un orco, no recuerdo exactamente lo que era, creo que era un ogro, básicamente invocándole un mar o parte de un mar, o incluso una especie de dragón, si podemos llamarlo así, solo vía preparación. Goblin Slayer es la experiencia hecha persona. Siempre tendrá un plan para derrotar a esos goblins o quizá algo más. Megamente. Hablemos del calvo azulado. Megamente es un alien que, al igual que Superman, acabaría en la Tierra ya que su planeta se iba a la mierda, al igual que Metroman. Pero a diferencia de este, que básicamente es un Superman sin debilidades, Megamente era físicamente bastante flojucho, bastante escuálido, un cuerpo escombro. Vamos, en el colegio preferían antes a un cojo antes que a él para el balón prisionero, creo que era, aunque en parte era por racismo. Ahora bien, si le das un poco de tiempo para que cree sus inventos, la cosa cambia bastante. Ya de pequeño creó una pistola que podía deshidratar a seres vivos. Teniendo en cuenta que los humanos somos principalmente agua, está bastante roto. O incluso un casco que desviaba las pelotas, que si lo aplicamos a cosas más serias como balas o proyectiles en general, la cosa escala bastante más de lo que parece. También es bastante bueno manipulando, ya que en más de una ocasión escapaba de la cárcel copiando la apariencia del alcaide, engañando a los guardias con uno de sus inventos. Pudo construir un satélite capaz de concentrar la energía del sol y disparar un rayo de esta potencia. Quitando a Metroman, que estaba estúpidamente roto, acabaría con la vida de prácticamente todos los seres de este universo. Pero si hablamos de su invento más poderoso y que lo lleva a escalar mucho, es que pudo extraer el ADN de Metroman y crear un suero del supersoldado mucho mejor. Es verdad que no eligió al mejor conejillo de indias, eligió a un hombre un poquito incel, la verdad, pero de manera teórica podría crear un ejército de Metroman y, viendo su nivel de tecnología, no me extrañaría que pudiera, digamos, controlarlos mentalmente. Además, sabe usar estrategias psicológicas, asustando por ejemplo al Titán a transformarse en Metroman, haciendo que huyera, aunque es verdad que después volvió. También crea planes de respaldo a diferencia de muchos villanos, como la pistola desfusora, que básicamente le servía para quitar los poderes, que queráis o no. En el caso de que creara un hipotético ejército, esto podría ser bastante bueno. Así que, ¿qué queréis que os diga? Creo que es un candidato perfecto para este vídeo. Es un personaje que está a nivel humano o incluso inferior a un humano entrenado, pero que vía inventos técnicamente podría estar al mismo nivel que Metroman, un tío que se movía tan rápido, más rápido que la luz. Pero sobre todo nos enseñó lo más importante, que lo que define a un supervillano es la presentación. Así que nada más que decir, señoría. Zora de Black Clover. Antes de que me lo digáis, más de uno me dijo en la primera parte que tendría que haber puesto a Magna. Ahora, más adelante, os explicaré por qué he escogido a Zora y por qué Magna no debe estar en este top. Pero lo importante es lo siguiente: en el mundo de Black Clover la genética es extremadamente importante. Por eso los nobles suelen estar mucho más rotos que los plebeyos. Tienen más mana, mejores magias y además suelen compartir esa magia entre la familia. Sí, será un poco diferente, pero los que tienen magia de agua tienen magia de agua, como la familia de Noel. De manera que también se comparten los conocimientos. Bueno, si se llevan bien, que muchas veces ya sabemos que las familias nobles muy bien no se llevan. Por lo tanto, plebeyos como Magna o Zora tienen desventaja. Y Magna de manera canónica no es que tenga demasiado mana o que tenga una magia muy ofensiva. La magia de la ceniza no es tan buena. En su primera aparición sí que es verdad que Zora parece bastante poderoso, ya que derrota a un vicecapitán, aunque es verdad que no vemos cómo, y ahí está la trampa. Ahora bien, ¿cuál es la magia de Zora? Pues como os he dicho, la magia de la ceniza. Una magia que en principio debería valer para tirar cosas en la cara, cegar a la gente y poco más, pero Zora la utiliza de una manera muy inteligente. Básicamente moldea esta ceniza para crear trampas mágicas, una especie de runas que sirven como minas, entre otros varios usos. Por ejemplo, durante el torneo en el que tenían que reventarse los cristales estos mágicos en equipos de 3, Zora había colocado el día de antes varias trampas. De hecho, en una de estas cae Asta, en la cual se queda completamente inmovilizado. Y otra que coloca, y es una de las más interesantes, es una magia que amplifica los hechizos de los rivales y los refleja, obviamente dañando muchísimo a sus enemigos, más aún si no conocen la magia de Zora. En el caso de que no tenga tiempo de preparación, sus poderes se limitan bastante. Esto lo pudimos ver en este mismo torneo, ya que el imbécil de Asta
quitó todas las trampas con su espada. ¿Por qué? Diréis. Bueno, pues porque quería pelear en equipo, cosas de asta. Y las únicas que por cantidad de magia y tiempo podía colocar eran básicamente trampas de atamiento, fosos o minas explosivas. Aunque el mamón también puede idear buenos planes como crear trampas sin magia, es decir, trampas artesanales de toda la vida, cavar un foso en el suelo y poco más. Aunque es verdad que quien cavó fue Asta, pero la idea fue de él. Además, Zora puede colocar su magia donde le salga un poco del huevo, no solo en el suelo, sino que también puede colocarla en el aire o incluso en el propio cuerpo. De esa manera consigue engañar incluso a personajes como Langris, utilizando magia reflectora en su cuerpo para devolverle el ataque, lo que funciona muy bien y obviamente podemos deducirlo como una especie de escudo, magia de escudo en cierta manera. Además, gracias a este señor tenemos una de las mejores peleas de todo Black Clover. La pelea de Magna contra Dante existe en gran parte gracias a que Magna entrenó y enseñó sobre los hechizos y las runas a Magna, cosa que no fue fácil ya que este señor no es demasiado inteligente. También tenemos varios ejemplos más, como cuando intercepta la magia de Lucifero, y esto es muy destacable porque Lucifero es uno de los seres más poderosos de este verso, aunque es verdad que recibió ayuda de un pajarito en esta ocasión. Aún así, probablemente sea la hazaña o una de las hazañas más destacables de Zora. O cuando lucha contra el paladín Damnatio, que era un paladín considerablemente fuerte. También es un gran peleador en equipo, de hecho suele funcionar bastante bien como role support, por así decirlo. Y ojo, no es que su magia sea mala, pero obviamente en nivel de otros personajes y sobre todo los nobles, Zora está muy por debajo. Pero si el tío va un par de horas antes al terreno o conoce el terreno o está actuando como un role support y los otros personajes le dan tiempo, puede llegar a acabar con personajes mucho más poderosos que él, sin ningún tipo de dudas, sobre todo si utiliza su magia reflectora. Así que creo que es mucho mejor ejemplo que Magna. Magna será mucho más interesante en otros aspectos, pero como personaje poderoso con preparación, creo que indudablemente Zora es el mejor candidato de Black Clover. Lord Sen de Kung Fu Panda. Ojito, todo hay que decirlo, este pavo real sí que sabe luchar y de hecho bastante bien. Incluso en sus patas tiene una especie de garras metálicas y esto se puede ver muy bien al principio de la película, cuando se enfrenta a tres maestros, el rinoceronte, el buey y el cocodrilo, y consigue plantarles bastante cara, pero obviamente está a un nivel por debajo de los maestros marciales, sobre todo Po, los 5 furiosos, Sifu, entre otros muchos personajes. Pero obviamente su punto fuerte es la preparación, y este tío se lo puede tomar con mucha calma. Y antes de hablar de su arma, repasemos unas cuantas cosas más. De primera, siendo relativamente joven, pudo convertir la pólvora, que en aquel momento se utilizaba simplemente para los fuegos artificiales como algo bonito, en un arma mortífera. Al enterarse de la profecía, no se lo pensó dos veces y fue a exterminar a todos los pandas. Sí, quizá no le salió muy bien la jugada, pero habla de su perfeccionismo a la hora de trabajar. No se lo pensó. ¿Cuáles me podían matar? ¿Los pandas? Pues a por ello. Aunque es verdad que con la tercera película, digamos que el acabar con los pandas no le salió muy bien. Pero bueno, al ser expulsado, el tío se pasó años preparando su venganza, construyendo todo su arsenal de cañones, porque no solo hizo uno, que es lo que se pensaba en Po y compañía al principio, sino que creó un arsenal entero. Además, tenía un ejército de lobos para luchar y robar, algo que también entra dentro de la preparación, ya que le hacían falta esos metales para su flota de armas. Y ojito con la potencia de estos cañones, ya que gracias a ellos podía acabar con personajes como el maestro rinoceronte o destruir edificios enormes con la potencia de los cañones. Además de que esta arma da una gran ventaja en este universo, ya que armas a distancia en un universo enfocado principalmente en las artes marciales cuerpo a cuerpo, sin duda es una gran ventaja, es bastante considerable. Vamos, era tal la potencia de estos cañones que casi acaba con un ejército entero, los 5 furiosos y el guerrero dragón, que si no llega a ser porque Po encuentra su paz interior y básicamente puede devolverle literalmente sus propias balas, no había quien parara a este señor. Años de planificación para tomar lo que era suyo por derecho real. Sen, si te pones a pensarlo, pasó de ser un personaje que sí, técnicamente no era débil, podía luchar contra personas normales sin ningún tipo de problemas, a poder acabar casi con el guerrero dragón, el personaje, aunque en ese momento no tanto, más poderoso de su universo. Pequeño aporte, no todos los cañones del Sen son igual de potentes, hay unos de gama más alta más potentes, que son los que se llevan el foco principal de la película, y los más secundones que se hacen a más gran escala pero son menos potentes. Ojo, pero esto no es algo negativo, todo lo contrario, habla de que Sen puede adaptar su tecnología, incluso quién sabe si con el tiempo hubiera desarrollado, pues en vez de cañones, una especie de rifles. Jack, el destripador de Record of Ragnarok. Sí, sé lo que me vais a decir, Jack no es débil técnicamente, al final es uno de los representantes de la humanidad, pero entre ellos hay mucha diferencia, y Jack es bastante más débil que Lubu, que podía partir los cielos, o Raiden, cuyos músculos eran tan fuertes que sus huesos petaban, literalmente no lo aguantaban. Probablemente Jack, junto a Tesla, sea de los más débiles. Y ojo, Tesla también habría sido un buen candidato para este vídeo, pero he elegido a Jack porque es un personaje poderoso, vía plano preparación, bastante diferente a los del
top, ya que la mayoría lo son por inventos o planes elaborados, o bastante complejos, o estrategias un poco raras, pero Jack no, él es fuerte a través del arte de la mentira y del engaño. Ya de primeras, Brunhilde le preparó un poco el terreno, eligiendo a posta a Jack para pelear contra Hércules, la justicia contra el mal, porque sabía que Hércules se pondría nervioso o se cabrearía, mejor dicho. Además, le permitieron elegir el terreno, Londres, y como se nos dice en el arte de la guerra, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, tu victoria no estará en peligro. Si conoces el cielo y conoces la tierra, tu victoria será completa. En este caso, démosle énfasis a la tierra. Nada más empezar la pelea, ya empieza la estratagema de Jack, que está medida desde el principio de la pelea, mintiéndole a todos al decir que su Volum eran esas tijeras gigantes, para después, cuando Hércules dijo que usaría toda su fuerza contra él, lo que hizo Jack fue huir, ya que como buen inglés tenía que tomar un té. Había llegado esa hora, usando una trampa con cuchillos que obviamente no hicieron nada a Hércules, porque eran armas humanas, pero esto también estaba dentro de sus planes. Después de huir otra vez y de que técnicamente Hércules rompiera su supuesto Volum, esas tijeras, Jack volvió a lanzarle cuchillos y Hércules, confiado, creía que no le harían nada, pero sí, le hicieron, lo hirieron bastante. Jack había mentido todo este tiempo, ya que su verdadero Volum era la bolsa que llevaba y que todo lo que saliera de ella podría dañarle. Pequeño spoiler, esto es falso, pero ya llegaremos a eso. La pelea continuó, Hércules tanqueándose los golpes y yendo en línea recta, forzando a huir a Jack. Jack no tenía oportunidad en una pelea directa, al menos de que Hércules estuviera muy dañado, pero este había preparado aún más el terreno, poniendo cables para poder estar en altura, y como nos dijo Obi-Wan, la altura es importante, y así poder lanzar cuchillos que además rebotaban en esos cables. Pero la pelea siguió y siguió, al punto de que Jack literalmente le arrojó un reloj un poco grande, una parte del Big Ben. A Hércules, que no debía hacerle nada, ya que no había salido de su bolsa, sí que le hizo. Le cortó literalmente uno de sus brazos, revelando por fin su verdadero Volum. Ya está bien, a la tercera va la vencida. Los guantes de Jack eran el Volum, capaces de convertir todo lo que toquen en un arma divina. La verdad es que un Volum bastante rotito. Todo fue una cadena de mentiras para llegar a este momento. Y no lo he comentado hasta ahora, pero Jack tiene una habilidad bastante buena para su estilo de pelea, que es el poder ver las emociones humanas, siendo representadas por diferentes colores. Y es por eso que es tan bueno mintiendo y engañando, ya que él sabe cómo realmente la gente reacciona a sus mentiras o medias verdades, si le están creyendo o no. El hombre que incluso se cubrió las heridas no solo por el dolor, sino para convertir su propia sangre en arma al tocarla con sus guantes, siendo así capaz de matar a Hércules, uno de los dioses físicamente hablando más fuertes. Es por eso que lo considero un muy buen personaje para este video, porque físicamente hablando no está ni de coña a la par de Hércules, pero vía engaño, vía preparación, vía mentira, fue capaz de derrotarlo. Siendo sinceros, me parece un candidato un poco diferente, pero muy bueno para esto. Síndrome de los Increíbles. Y este caso es muy bueno, porque precisamente se hizo fuerte porque lo rechazaron por ser débil. Cuando era crío, Buddy fue rechazado por su ídolo, Mr. Increíble, precisamente por no ser súper. Bueno, y en parte por ser un crío. Aunque viendo su inteligencia quizá podríamos considerarlo un súper. Después de eso, aunque no sabemos exactamente cómo, Síndrome empezaría a ganar mucho, pero que mucho dinero, vía su intelecto. Seguramente fabricando armas y vendiéndoselas a estados, empresas o al mejor postor. O según algunas teorías raras en internet, le financió el propio estado, que todo podría ser, la verdad. Y el tío acabaría estando tan forrado que tendría su propia isla privada, guardias, una secretaria cañón y solvencia económica suficiente para sus experimentos. Pero ojo, Síndrome no solo se preparaba el terreno por sus inventos, sino que lo primero que hacía era atraer a los supers a su isla secreta usando a Mirage como contacto, y seguramente viendo cómo actuó con Bob como una especie de agente seductora, de manera que venían a la isla con la guardia bastante baja. Y una vez ya estuvieran en su terreno, soltaría a los perros como el señor Barnes, pero en vez de perros eran omnidroides. Ya solo la versión 1.0 pudo matar a Universal Man, un héroe que podía volar, hacerse intangible o indestructible debido a su manipulación molecular, y aún así el omnidroide lo derrotó, seguramente aprovechando su punto débil, que era que básicamente si el tío no activaba sus poderes era una persona bastante normal, es decir, te lo podías cargar un solo golpe. Y cuando el droide era derrotado, como cuando Macroburst derrotó a esta versión del omnidroide, la 1.0, simplemente Síndrome creó la siguiente versión, aprendiendo de sus errores. Para que os hagáis una idea, con la versión 4.0 derrotó a Hypershock, un super que podía provocar terremotos de grado 6, o a Gamma Jack. Ya sabéis, el super que hace unos meses la gente empezó a comparar con Homelander, pues también fue derrotado, en este caso por la versión 5.0. Y además estas versiones no tardaban mucho, ya que por ejemplo Bob enfrentaría a la 8.0 y poco tiempo después ya estaría la 9.0, la cual era mucho mejor. Ojo, las mejoras no eran solo ser más grandes o fuertes, sino que cambiaba la forma, más articulaciones, mejor rotación de estas, agregar más armas como los láseres o
pero sobre todo mejorar su inteligencia artificial. Sobre todo en las últimas versiones lo que más mejoraba era esto. La forma ya era bastante redonda desde el 8 hasta las siguientes formas que vemos, siendo la cúspide de esto la versión 10.0, la cual podía derrotar a básicamente cualquier super o incluso rebelarse contra su propio creador. Sí, ahí la cagó, pero ninguna IA es buena IA en la ficción si no se rebela contra su creador. Es una regla no escrita de la ficción. Este tío, en cuestión de unos días, quizá unas semanas, es capaz de sacarte un robot completamente superior a la versión anterior, aprendiendo de sus derrotas. Pero ojito, no solo tenía los Omnidroides, sino que por ejemplo tiene los guanteletes de energía .0. Básicamente con ellos inmovilizó a Mr. Increíble, lo levantó y lo podía golpear y controlar a distancia. A Mr. Increíble, el super más poderoso de su universo o uno de los más poderosos. Con eso ya puedes countear prácticamente a todos los supers, al menos los supers más físicos de tu universo. Habrían algunos que juegan más a lo mental que quizás se complicarían, pero ya con ese invento, solo ese, ya eres un counter absoluto. Y también tenía algo menos impresionante, que era una especie de botas cohete que, bueno, al menos le daba una gran movilidad. El tío acabó con prácticamente casi todos los supers, al menos los más famosos de su propio universo, solo sacando versiones mejoradas de sus robots para acabar con ellos. Si este no es un ejemplo clarísimo de fuerte con preparación, no sé cuál es un buen ejemplo. Batman, sin duda el más conocido en este aspecto. No por nada, el Batman con preparación es el equivalente en el mundo de los cómics al Goku le gana. Siempre estará esa frase cuando hagas un versus de Batman, 100%. Y aunque esto obviamente es una exageración tremenda, sin duda, Batman, si antes de pelear tiene información tuya y tiempo para hacer un plan, es muy probable que sus posibilidades de ganar aumenten exponencialmente. Pero antes de pasar a algunos ejemplos de algunos de sus planes, hablemos un poco de todas las habilidades que tiene Bruce Wayne. Mejor dicho, algunas. Ojo, estoy llamando a Batman débil, pero porque dentro de DC existen muchas bestias, ya sean metahumanos, cyborgs, aliens, entidades cósmicas, cosas muy extrañas, poderes cósmicos, lo que tú quieras, por aquí existe. Pero en términos humanos, Batman es el pináculo. Pocos humanos normales le pueden ganar en una pelea directa. Sus stats físicos de fuerza, velocidad y más están al límite de lo sobrehumano. También sabe muchas artes marciales. Por ejemplo, aprendió boxeo del mismísimo Wildcat. También sabe técnicas de ninjutsu aprendidas por el maestro Kirigi, judo, capoeira, karate, o también técnicas del Kali, que es un arte marcial útil con bastones y cuchillos, pero que él las utiliza con sus herramientas, entre muchas artes marciales. Si hablamos parte intelectual, es un genio de la deducción y lógica, un grandísimo detective. No el mejor, hay mejores, pero sin duda puede resolver casi cualquier tipo de caso. Pero su punto más fuerte es ser un preparacionista. Básicamente Batman siempre se pone en lo peor y por eso crea planes para muchísimos escenarios. Y el punto más importante, tiene mucho dinero para poder llevar a cabo esos planes. Y eso es lo verdaderamente importante. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos de sus preparaciones o planes. Por ejemplo, tenemos diferentes armaduras creadas por Batman para diferentes situaciones bastante complicadas. Una de estas sería la Justice Booster. Está diseñada para luchar contra los miembros de la Liga de la Justicia por si estos son controlados o se hacen malvados, se corrompen o lo que sea. Básicamente es una armadura counter para la Liga de la Justicia. Por ejemplo, tiene un cañón que dispara un líquido para alterar la fricción en el suelo y así afectará al Flash. También posee una sustancia basada en el carbonato de magnesio en polvo que absorbe la humedad de manera extrema, lo que obviamente es muy útil contra Aquaman. Incluso tiene una especie de mini soles rojos en la armadura para luchar contra Superman. Ojo, no quiere decir que les gane, pero vamos, está bastante bien equipada y está hecha para resistir muchos golpes y de esa manera por lo menos ganar algo de tiempo, teniendo en cuenta que es un humano peleando contra auténticos dioses. Por otro lado, también tenemos cuando investigó la muerte de Orión y consiguió elaborar un plan para herir y debilitar a Darkseid con una bala de radión, que era una debilidad de los nuevos dioses, aunque este se saltara su código moral con las armas de fuego. Y aunque es obvio que no le ganó, de hecho terminó bastante mal por los rayos de Darkseid, sin duda esto molestó bastante a Darkseid. No por nada solo Batman lo está pasando tan mal, se ardió un poquito. Vamos, gente, es un tío que tiene planes contra él mismo por si algún día es incapaz de controlar sus instintos más primarios y acaba matando a alguien y volviéndose loco, como es el Batman Fire Safe, que es una especie de androide para detenerlo. Eso sí, algunas veces estos planes de preparación o planes de contingencia han sido utilizados contra él mismo o sus compañeros, como los planes de contingencia contra la liga y sus puntos débiles. Pero bueno, son cosas que pasan cuando preparas tus planes y te los roban. Aún así, indudablemente Batman, de ser un humano que podría morir perfectamente de un tiro a enfrentarse a entidades cósmicas cara a cara con una armadura de por medio, dice bastante de tu nivel de preparación. Obviamente, indudablemente tenía que poner a este señor.